Muchachos, les presento. El profe Luis Alfonso Aya es profesor investigador, tiene categoría en ciencias. ¿El profe Luis es asociado o junior? Junior. Junior. El profe es psicólogo de pregrado, tiene varios posgrados, una especialización en investigación pedagógica, una maestría en paz, muy famosa, muy connotada, una maestría en investigación integrativa y es doctorante en pensamiento complejo. El profe tiene un plusvalor que creo que les comparta y es cómo hacer investigación desde la mirada social, contexto. Esta palabrita va a ser interesante en esa mirada en contexto. Y quiero que lo exploten mucho porque el profe en esos proyectos y en esas miradas contextuales les va a dejar unas experiencias bien interesantes. Entonces, profe, deseo uso la palabra. Voy a intentar voltear aquí mientras tú vas hablando del computador para que también puedas ver a los muchachos. Sí, fundamental. Bueno, muy buenos días. Entonces, pues el doctor Manuel me había hablado para poder irles mostrando algunas cosas de trabajo que se han hecho a nivel, pues, social. Yo voy como mostrarles algunos elementos, pero sí sería fundamental, no sé cómo podemos hacer, conocer más o menos cuál es la perspectiva que ustedes tienen. Yo les voy a contar algunas cosas y la idea es que de ahí, pues ustedes también me puedan ir comentando, pues cuál es el conocimiento que ustedes van teniendo. Entonces, pues para ubicarme un poquito y no terminar hablando como en chino. Proyectos sociales. La idea de los proyectos sociales desde la perspectiva que yo les quiero comentar, estaríamos hablando desde esa mirada de Paulo Freire, estaríamos hablando desde una construcción de educación popular. ¿Han manejado eso? Sí, no. O sea, el sí, levántenme la mano, así, ya que ya los estoy viendo. O sea, no han manejado nada de eso. Ok, listo. Entonces, eso me da pie para poder arrancar. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando se crean los proyectos sociales, la estructura general es como cualquier otro proyecto. ¿Qué es lo que los diferencia? El inicio y el objetivo final, o sea, el producto. Cuando ustedes inician dentro de un proyecto, ustedes son los que proponen la necesidad. Entonces, hay un puente, entonces ustedes de una vez se van elaborando cómo va a ser un puente. Es una propuesta económica, entonces ustedes de una vez estructuran todo lo que tendrían que estar generando para que haya una buena producción de dinero. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a mirar y decir que cuando estamos con proyectos sociales, la necesidad tiene que venir de la gente. Eso nos implica un tiempo un poco más prolongado para iniciar, porque tenemos que hablar con la gente, tenemos que preguntarles cuál es la necesidad que ellos sienten. Fundamental. Recuerden que una cosa es la necesidad sentida y otra cosa es la necesidad real de las comunidades. ¿Cuál es la comunidad sentida? Lo que a ellos les parece que hace falta. Pero ¿cuál es la necesidad real? Lo que en verdad se está necesitando. A veces, y así suene raro, uno empieza a hacer proyectos sociales con comunidad y uno puede llegar y ellos le dicen a uno, no, es que nuestra necesidad es estrategias para que no haya tanta basura en el barrio. Caso de la vida real, localidad de Santa Fe, en Las Cruces. Entonces, ¿cuál era esa necesidad que la gente decía que estaba ocurriendo? Ah, es que hay mucha basura. Pero entonces ahí uno empieza a dialogar con las personas, a buscar qué es lo que ocurre, cuál es de verdad esa necesidad, de dónde surge, qué ha hecho la gente, empezar a conocer un poco más de su historia. Y resulta que no, lo que pasa es que la gente no se habla entre ellos. ¿Por qué? Porque en esta localidad hay población flotante. Entonces, como hay población flotante, no hay un sentimiento de pertenencia con el lugar. Como no hay un sentimiento de pertenencia, pues voy descuidando los lugares. Entonces, se llega, se habla de una necesidad sentida,
se organiza para ver cuál es la necesidad real, pero ¿de dónde sale esa información? De la misma gente. Una muy buena guía que uno puede tener son estas dos metodologías, no sé si las han trabajado, una que es investigación-acción y la otra que es investigación-acción participativa. Ahí lo que Cuando se hace un diagnóstico, es importante porque son dos diseños metodológicos que están, o sea, macroestructuradamente bien, enfoques, métodos técnicos, y el profe les está diciendo desde lo social, desde el contexto, cómo se hace investigación, acción, o participativa o no participativa, pero tiene esa mirada que es importante. Y ahí sí síganle mucho de acuerdo porque les ha dado dos categorías importantes: necesidades y necesidades reales, o necesidades sociales y necesidades identificadas. ¿Qué me la profecía? Listo. Entonces, esas dos metodologías que son investigación-acción e investigación-acción participativa, en sus inicios, me refiero en la parte metodológica, le da a usted unos pasos muy interesantes para poder llegar a esas necesidades reales y esas necesidades sentidas, que básicamente es el diálogo. Ya si usted quiere un instrumento más profundo, entonces existirían las cartografías sociales. Hay otras que son cartografías corporales, pero se basan en la construcción de una cartografía de un lugar. Y de ahí ese lugar se ubican las necesidades, los lugares, las personas, y ahí empieza a salir esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que en el imaginario siempre hay una necesidad, pero cuando uno profundiza y lo puede contrastar con instrumentos, salen las necesidades reales. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí voy dando saltos grandes para después mostrarles ejemplos. Cuando uno trabaja, que son las dos metodologías, investigación-acción e investigación-acción participativa, la cuestión es que la investigación-acción, el investigador va a la comunidad, mira qué necesidades hay, pero es el investigador quien al final dice cuál es la necesidad y arranca. Va trabajando con la gente, claro, pero ya soy yo como investigador quien digo cuál es la necesidad. La investigación-acción participativa, que está más relacionada con Falsborda, que tiene una perspectiva mucho más colombiana, lo que va a generar es un proceso un poco más largo, porque yo llego como investigador y le pregunto, ¿qué necesidades tiene? Y usted me cuenta sus necesidades. Y después yo le cuento lo que entendí de sus necesidades. Y después usted analiza eso y me las devuelve. Y hasta que quedemos en conjunto con una claridad grande, ahí sí vamos a pasar al siguiente nivel, que es qué vamos a hacer. Siempre lo primero como en todo proyecto, ¿qué vamos a hacer? Pero la diferencia es esa. Investigación-acción, al final usted es el que determina. Investigación-acción participativa, hasta que con la comunidad lleguemos a esa saciedad de decir, esto es lo que está ocurriendo en la comunidad. Entonces, eso es un principio, o sea, un arranque que tienen estos proyectos sociales. Estar con las comunidades. ¿Esto qué implica? Confianza, tiempo. Entonces, se necesitan comunidades en las cuales usted por lo menos haya podido estar o tenga algún referente dentro de esa comunidad. Entonces, un líder comunitario, una organización social que siempre ha estado con ellos. Porque usted va a llegar a abrir espacios de confianza y eso no se puede lograr a menos que la gente confíe en usted. Suena terrible, pero es la realidad. En las universidades comúnmente manejamos proyectos, la gente va, saca su información y se desaparece. Y las comunidades comúnmente quedan con esa sensación que las universidades no cumplen, porque nunca quedó claro cómo empezó, cuál era el objetivo y cuál es el producto. Ahora, me voy hasta el final. ¿Qué diferencia habría entre un proyecto normal con un proyecto social? La diferencia grande estaría que el proyecto social permite un desarrollo a las personas, a las comunidades. ¿A qué me refiero? Puedo hacer un proyecto de construcción, un parque, y dejo el parque. Lo único es que al final nadie usa ese parque. ¿No me cree? Busque ese proyecto que existió en Colombia, que se llamaron los proyectos de parques de bolsillo.
que eran parques pequeños. Muchos parques se volvieron ollas para expender drogas o quedaron simplemente ahí abandonados porque nunca se trabajó con la comunidad. Ahora, si es un proyecto social, la idea es que al final quede la infraestructura, que sería el parque de bolsillo, pero tenga una utilidad. ¿Cómo se sabe que tiene una utilidad? Porque la comunidad sigue participando. La comunidad participa desde el principio hasta el final. Y en esa participación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que entonces, si no está el IRD, si no están, no sé, los de turismo, que estén haciendo alguna actividad en el parque, lo que sí tenemos es las personas de la comunidad que cada 8, cada 15 días están proponiendo una nueva actividad para poder sacar adelante sus comunidades, la recreación de los niños. Entonces ahí está una diferencia. La comunidad inicia mostrando las necesidades y la comunidad se empodera al final del producto para que siga sobreviviendo. Ojo, porque cuando usted busca proyectos sociales puede encontrarlos desde diferentes líneas. Hay unas líneas que les interesa solamente un producto físico al final. Hay otras que les interesa más la interacción. Yo por eso les decía, estaría hablando desde Paulo Freire. Y desde Freire la idea es empoderar. Esto desde una mirada epistemológica serían procesos críticos social, donde la gente aporta, miran otras perspectivas y al final se empoderan. Acá la clave que estaríamos hablando, y más estando así en Latinoamérica, es que al final las comunidades queden empoderadas, no importa la comunidad que sea, la comunidad Junta de Acción Comunal, la comunidad de estudiantes de colegio, la comunidad de profesores. Empoderarse significa que quedan con la información y ellos van a continuar con el proceso. Cuando ustedes como investigadores se van, ahí queda anclado un proceso y la gente se empodera porque puede seguir haciéndolo. Y aparte hay una crítica porque entonces se buscan maneras diferentes de hacer el proceso. Entonces, no se busca solamente que la participación sea ciega, que usted le diga que hay que hacer de ahí en adelante, sino que la participación se pueda modificar, que las personas que están en este proceso sientan tanta confianza en sí mismos que si después hay que alterar alguna parte, se altera sin ningún problema. Entonces vamos a ver aquí como algunos ejemplos. Voy a compartirles como de la presentación de una cantidad de cosas. Entonces, esto está basado dentro de proyectos sociales en algo que es una teoría que se llama la teoría de espacios de encuentro. Es al final se las voy a contar. Les voy a contar es unas experiencias acá. Voy a ampliar un poquito. Profe Lucho, si quieres, en la parte de abajo, al lado del modo presentación, está el modo lectura, algo así que parece un librito. Al lado, al lado. No, es que ese ahí. El otro, ese, ahí me sí, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar acá algunos ejemplos. Primer ejemplo, entonces, en el sector de Cazucá, entonces allá arriba en Ciudad Bolívar, hay una parte que es Cazucá, Ciudad Bolívar. Entonces, es precisamente donde cambia. ¿Qué se empezó a hacer? Un acompañamiento a la población afro. ¿Con quién se trabajaba? Entonces, lo que yo les decía, no es que nosotros llegáramos y de una vez venga, vamos y trabajamos. No, ¿por qué? Porque la gente ahí es muy desconfiada. No es malo, lo que pasa es que eso es una cuestión histórica. En Bogotá, cuando usted viene del Chocó y viene por desplazamiento, normalmente llegan al centro de la ciudad porque es como lo común, pero se van dando cuenta que es muy caro, que sus tradiciones afro pues no están presentes. No falta la persona que le va contando que existe un lugar allá en Cazucá y llega allá y cuando usted llega visualmente cambia porque hay casas que están construidas
comprensión del Pacífico, y la música, y entonces están los piques, y la comida tradicional, la que usted encuentra, entonces ya no va a encontrar papas, chitos, sino un puestico donde tienen aborrajados. Es como que ya va sonando que puede ser por ahí. Como ellos han sido desplazados, pues vienen organizaciones sociales, vienen representantes de la alcaldía, a veces quedan proyectos a mitad y pues la gente como que ya se cansa de estar siempre que haciendo un diagnóstico. Hay organizaciones que hemos visto que llegan, hacen diagnósticos, inmediatamente los cambian y esas pobres poblaciones están sobrediagnosticadas, entonces ya están aburridas. Entonces, ¿para qué trabajamos con usted? Por eso entonces nos unimos a una fundación, Fundación Negros Hoy. Y allá entonces, ¿qué empezamos a hacer? Un diálogo con las personas, un conocimiento, eso fue casi un mes. Entonces íbamos de parte de una universidad, entonces iban los universitarios, los profesores, los decanos, por ahí hay una foto con el rector de ese momento, donde estaban en interacción. ¿A qué íbamos? Literalmente a encontrarnos, a saludarnos. Todavía no se había propuesto nada. Luego de eso se empieza a hablar y empezamos a mirar como las necesidades. ¿Qué necesidades hay? Si ustedes ven la foto, entonces si se alcanza a ver, pues no hay pavimento. Entonces, ¿qué necesidades hay? Pues que me pavimenten. Ah, ok. Seguimos trabajando y empezamos a ver que a veces lo que ocurre es que esas tradiciones van quedando como escondidas. Aunque el sector es de una población afro, de Chocó, pues las tradiciones se estaban olvidando. Entre varios diálogos, y yo molesto mucho con esto porque yo digo, estos son diálogos de tinto, de sentarse a hablar cómo ha sido la vida, no con un instrumento tan rígido, sino estar trabajándolo con el momento, con el café, con el pan. Y ahí empezamos a mirar que lo que estaba ocurriendo es que la tradición se perdía, pero ellos tienen algo importante y es el pequeño zampacho o el zampachito. Recuerden que en el Pacífico se celebra el zampacho, una fiesta grandísima, comidas tradicionales, bebidas tradicionales. Acá que había el zampachito. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A fortalecer el zampachito. ¿Y vamos a hacerlo nosotros? No. Empezamos a hablar con el padre que había en este sector, empezamos a hablar con el líder religioso que también estaba. Entonces, de todas las religiones que estaban ahí presentes, venga, ¿por qué no fortalecen el zampachito? Y empezaron a mirar, a hacer recursos por dónde vamos a hacer entonces la ruta. Y para hacer un cierre y empezar a practicar el zampacho, entonces parte derecha inferior, ahí hay una foto, se hizo una olla comunitaria. Cuando se hace la olla comunitaria, entonces ustedes ven ahí llegaron una cantidad de personas, gente que era afro, gente que no era afro, pero a todos se les fue contando que venía el zampachito. Y esa olla comunitaria nos empieza a dar otro tipo de experiencias. Pero voy a dejar de compartir un momento. Nos empieza a dar otro tipo de experiencias, que son las experiencias relacionales. Poder entender cómo se relaciona uno con estas personas. Porque usted dirá, no, pues son del Pacífico, es lo mismo. No. Empezando, o sea, doctor Manuel me conoce, yo soy bajito. El doctor Manuel, al lado de estas personas que están ahí, queda bajito. Esas personas son altísimas. Y uno escucha la teoría, lee libros, y ellos se comunican diferente. Y uno diría, pero ¿cómo así? Sí, claro, se comunican con la visión, con los ojos. Si usted habla con alguien del Pacífico que haya estado mucho tiempo, que sea allá, que no haya perdido esa tradición, sus signos de puntuación son los ojos. Los ojos bien abiertos es como punto final. Cuando le abre los ojos y pestañea, no, eso es punto seguido. Y parece chiste, pero en verdad ellos van hablando así, que hablan durísimo. O sea, para alguien del centro parece que fuera un regaño, pero ellos tienen una potencia de voz increíble. Y entonces cuando usted habla con ellos, si usted no va preparado, se siente regañado. Pasó, algún profesor fue y no, es que ellos nos hablan muy duro, ellos como que están bravos. No, no están bravos, es que ellos siempre hablan duro.
Recuerdo mucho que en ese tiempo nos funcionó muy bien una profe precisamente que era del Pacífico. Ustedes tienen ese salón, imagínense que ella llegaba como desde el pasillo anterior, ¡buenos días! Y ya uno sabía que había llegado, por su tono y manejo de voz. Una anécdota tan sencilla que fue, hicimos una Eucaristía, cuando las cosas han de salir mal, salen, se dañó el equipo para que pudieran hacer los cantos. Y sale una de estas mujeres de la comunidad, se hace al frente, estábamos por ahí unas 200 personas, y empieza a cantar sin micrófono, potente esa voz. Entonces uno empieza a descubrir que cada población funciona diferente. Yo no puedo llegar a una de estas poblaciones a decirles, bueno, nos vamos a sentar a hablar, pero hablen pasito. Vamos a sentarnos a hablar, pero no me abran los ojos, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo? Con eso, pues fuimos fortaleciendo ya el zampacho. Y después, ¿ellos qué hacen? Continúan con su zampachito. Y continuaron y entonces empezaron a meter otras personas y ahí se empieza a meter el sector de la alcaldía para que también vaya trabajando con esos procesos. Entonces, esto es como un pequeño ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Ese sí no tengo fotos y ahorita sí volvemos a la presentación. Segundo ejemplo, nos vamos a ubicar en la localidad de Santa Fe, en Las Cruces. Lo que yo les comentaba, había una necesidad que eran las basuras, pero ya se sabe que las basuras también tienen que ver por los horarios y porque la gente no conoce los horarios y porque como no conoce los horarios y son población flotante, pues digámoslo así, no le mete el hombro al asunto de que las calles estén limpias. Nos pusimos a hablar. Esa era la necesidad. Entre diálogo de tintos, entre encuentros y comida, lo que empezamos a ver es que como hay población flotante, pues entre la gente casi no se habla. Habían problemas de comunicación. Donde ustedes se ubiquen ahí cerquita queda el batallón de guardia presidencial, pero era como gente alejada. Profe, ¿a qué se refiere con población flotante? Gente que está en el sector entre un mes, un año. Entonces a veces es gente que viene desplazada de otra parte de Bogotá o gente que durante un tiempo no tiene mucho dinero, entonces se queda ahí en los pagadiarios que hay. O a veces es población venezolana que entonces también se va quedando como en ciertos sectores, pero que más allá de un año no está, porque ya después logran un sitio, no sé, un poco más cómodo, más económico, que les quedan más cerca al trabajo y se van. Entonces, por ejemplo, ahí es diferente trabajar con la señora que ha vivido 20 años en el barrio o 5 años en el barrio, pues que le gusta el barrio y lo quiere bonito. A la persona que pues sabe que va a estar solo 5 meses, pues si se ve bonito o no se ve bonito, pues eso ya lo verá la gente que viva ahí, porque ellos tienen la conciencia que se van. Entonces, a eso es lo que se le llama la población flotante en este caso. Empezamos a entrar a la población con una organización, Conviventia se llama. Ellos tienen programas educativos, pero también tienen unos programas sociales. ¿Y qué se empezó a desarrollar? Algo que se llamó las mesas de articulación. Entonces, era un lugar así como donde ustedes están y nos reuníamos representantes de diferentes sectores. Estaría Convivencia, estaría la universidad, estaría la Junta de Acción Comunal, estarían los de la iglesia y empezaron a llegar los de la alcaldía porque empezaron a ver que había gente y llegaron los de Guardia Presidencial. O sea, cada persona como que te fue trayendo otra. Y de ahí esas mesas empezaron a construir qué hacer por el barrio. Y se acordaron, mire que todo como que llega a festivales. Hay un festival que se llama En las Cruces Paz y ya ahorita va como la quinta, sexta versión, lo hacen sobre final de año, ustedes lo pueden buscar en internet porque ellos ganaron un premio distrital en el cual se mostraba que la organización de las comunidades funcionaba muy bien. Y ahí entonces se sentaban, empezaban a organizar y siempre tenían en mira el festival.
Y entonces en el festival, pues al ser Las Cruces, pues ahí están los grupos de rap. ¿Dónde nace el rap acá en Bogotá? Pues en Las Cruces. Y empiezan a traer gente, ya está el festival, y entonces en ese festival usted ve al viejito, ve al mayor, ve al menor, y al final, ¿qué van haciendo? Pues se van uniendo y ya se conocen. Y como se conocen, entonces, si yo voy a botar la basura, lo veo a usted que sé que usted es antiguo, entonces como que mejor me contengo y otro día la boto. Pareciese una cosa rara, pero es que son procesos sociales. En la medida que no nos conocemos con el otro, pues yo me distancio y no genero proceso. En la medida que yo lo conozco a usted, trato que usted esté bien. Son cuestiones ahí del cerebro que tiene una dinámica muy particular de funcionamiento. Bueno, quería mostrarles aquí otro ejemplo. Voy a ver por acá cuál les muestro. Muestre a ver este. Entonces acá se movió por dos lados. Entonces, otra vez Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar están las canteras, que son lugares donde se saca el material para hacerlo de los ladrillos. ¿Qué es lo que pasa? Existe una organización grande que se llama Anafalco, que es la que reúne a los ladrilleros del sector. Pero en esa población, ¿quién está también cerca? Pues los campesinos, la gente que vive en esas zonas. Y pues como que cada uno anda por su lado. ¿Qué se empezó a hacer? En la primera foto, en la parte izquierda, voy a ampliárselas acá. En la parte izquierda, ustedes ven ahí una reunión. ¿A quién se trabajó? Los trabajadores de Anafalco, a cualquier persona que tuviera un trabajo o que quisiera mejorar un trabajo. ¿Quién fue de la universidad? Ciencias empresariales, a mostrar algunas capacitaciones que se podían hacer para hacer emprendimientos o mejoramientos de empresas. Se reunieron y entonces Anafalco vio que sus trabajadores pues eran personas que solo tenían esa opción, pero que si tenían otras opciones, pues lo más probable es que se fueran yendo. Entonces Anafalco empezó también a invertir, a abrir espacios de capacitación para que tuvieran mejor recreación, para que tuvieran espacios culturales y para que tuvieran trabajos un poco más con mayor capacitación. Entonces fue un trabajo entre universidad y empresa para que las comunidades empezaran a desarrollarse más. De ahí pues se sacó un libro, que es donde se basa toda esta estructura, que es Espacios de Encuentro. Después usted va a ver otra fotico que es una reunión donde ya empezamos a mostrar cómo era el proceso que se estaba haciendo entre la empresa y Anafalco. Y en la parte derecha, en la última foto, lo que muestra es que hay un grupo de personas que Anafalco trae y les hace una comida y les muestra cuáles son los nuevos proyectos y de ahí en adelante empezaron a existir proyectos de recreación, proyectos deportivos en los cuales Anafalco quería como ya tener como mejor a su gente y a la vez la gente se estaba dando cuenta que podía hacer unos procesos sociales y económicos mucho más amplios. Entonces es como una línea ahí que se va haciendo. Un último ejemplo, muy rápido. Había un sector, una esquina que era una olla comunitaria, una olla expendedora de droga. ¿Por qué? Se parece, se parece. ¿Por qué? Porque es que la estructura, como estaba, eso era como un montículo de una piedra que trataron de decorarla y quedó mal. Entonces era muy fácil guardar la droga ahí. ¿Qué se hizo? Con la gente, con personas de otro sector, se rompió esa estructura, se aplanó y se empezó a utilizar ese espacio como lugar de recreación para niños. Entonces usted me dirá, ¿y qué pasó con los jíbaros? Claro que se pusieron de mal genio. Les habíamos dañado el lugar. Pero ¿qué ocurrió? Que eran sus hijos los que estaban yendo a estas actividades. ¿Qué hicieron los jíbaros? Ah, no, maravilloso sitio. Lo protegieron y movieron su olla para otro lado. Pues no vamos a acabar con la drogadicción, eso es una vaina tenaz. Pero ese sitio que antes era de robo, crimen, una vaina tenaz, fue un sitio de recreación.
¿Por qué? Porque hubo una interacción con la gente, porque había un beneficio social para las personas. Entonces ahí es donde se empieza a mirar que deben haber también unas estructuras psicológicas que acompañen y que debe haber una teoría. Por ejemplo, este último lo basamos en algo que se llamó la teoría de las ventanas rotas. No sé si la han oído. Entonces el experimento es muy sencillo. Cogen un carro, si quieren lo hacen, si les sobra plata lo hacen. Cogen un carro y se llevan un carro a un sitio bien elegante. El carro no le pasa nada. Llévense un carro a un sitio donde ustedes sepan que roban. Lo van a desvalijar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno hace la comparación y cogieron un carro ya viejito, dañado, lo llevaron a un sitio muy elegante, lo robaron. Lo llevaron a un sitio donde se sabía que robaban, lo robaron. ¿Qué es lo que empezó a mostrar esto? Que también la estética del lugar puede ayudar, la estética del sitio. Entonces, el carro que está bonito, se demoran más robándolo. O sea, como que lo piensan para robarlo. Pero cuando el carro está dañado y viejo, lo roban más rápido. Eso es el experimento de las ventanas rotas. Eso se ha hecho de muchas maneras. Entonces, ahí viene la idea. Lo que pasa es que eso hay que trabajarlo muy bien. Las teorías hay que trabajarlas muy bien. Porque entonces sacaron esa teoría de las ventanas rotas y por eso dijeron en la ciudad, esos sitios que se ven feos, que son de robo, pinten. Y verán, viendo pintado y se ve bonito, ya no roban. No, pintar es un primer paso. Pintar que se vea bonito es un primer paso, pero debe haber una interacción entre la gente para que eso realmente encaje. Y nosotros haciendo experimentos y todo, experimentos sociales, vemos que sí se puede. ¿Qué ocurrió? En otro sector estábamos al lado de donde estaba terminada la universidad, era La Hoya, precisamente. ¿Qué se hizo? Se solicitó a la EIS todo esto que limpiara, que barriera, y empezamos a utilizar el sitio para que caminara gente, para que estuvieran las personas. Y lo mismo pasó, La Hoya se movilizó. ¿Por qué? Porque es que a la gente le gustó en esa estética, pero no sentirse apartado. Entonces, cuando usted involucra a la gente, ahí es cuando empiezan a haber mejores resultados. Entonces, aquí como redondeando para escucharlos de pronto un poquito a ustedes, la idea de todo esto es que los proyectos sociales, aunque tienen diferentes caminos, porque podríamos hablar de teorías del cambio, hay unos proyectos que están más orientados al desarrollo de estructuras, las claves siempre van a estar en el diálogo con la gente desde el inicio hasta el final. Que la meta sea que las personas se empoderen de ese proceso, que quien haga un proyecto allí sea un mediador, no que sea el eje, porque ya eso lo aprendimos. Cuando usted se va, la gente queda desamparada, entonces se perdió el impulso. No es posible. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es lograr que los proyectos den vida a las comunidades, que las comunidades se impliquen y que al final los resultados a ustedes les sirva para lo que estén haciendo, bien sea un proceso educativo, bien sea un proyecto a nivel de con las alcaldías, que muestren, pero que ustedes sepan que en el fondo siempre deben haber un respaldo para la gente y que la gente quedó organizada. Yo cierro diciendo que es que también se necesita mucho la idea de redes. Las redes son fundamentales en todo esto. Entonces ahí me meto con un poquito de complejidad. Las redes, después tomar, digamos, como la idea de las redes sociales y plantearlo acá, las redes de comunicación entre las comunidades y las personas son vitales. Se fortalecen comunidades con el solo hecho de ampliar redes, conocidos. Entonces ahí entran muchos temas, la teoría de los 6 puntos, que gracias a Internet ya no es de 6 puntos, sino 4 puntos, que eso significa que usted está a 4 personas de conocer a cualquiera, no importa. Presidente de Estados Unidos, yo le aseguro, usted conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que puede ayudarlo a hablar con el presidente de Estados Unidos. No va a haber ningún lío. Ese es el de 4 puntos, pero aplicado en lo social es que estamos distanciados de esa meta o de alguien que pueda ayudarnos solo a 4 personas. Pero para eso hay técnicas especiales que fomentan las redes.
que esas redes también son redes de comunicación, redes de manejo económico, redes de manejo social, que uno también debería leerlas, porque si no nos quedamos a la antigüita y estos procesos sociales ya no pueden quedarse. Esto primero que les mostré es como lo tradicional, pero ya actualmente el mundo tiene que hablar en otro tipo de procesos, procesos complejos, procesos de redes. Yo aquí les voy a dejar con el permiso del doctor Manuel unos links para que ustedes puedan tener. Dicen que el que no se promociona, pues se va pagando. Yo he venido trabajando eso y yo tengo diferentes artículos que van hablando de eso, para que ustedes los puedan tener y de esa manera puedan ir mirando y ir ampliando un poquito eso. Yo les voy a mostrar ahorita uno en especial que trabaja eso para que ustedes puedan enfocarse. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Me cansé de hablar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Lo escuchas ahí, Luchito? Así Regular. es que está el computador, ese es el que está abierto el micrófono. Profe, es que lo poquito que hemos hablado, o sea, me da a entender que estamos hablando algo así como nivel de pertinencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de poblaciones flotantes, ese contexto que pinta desde un principio, ¿cómo será si esas personas flotantes que no tienen ese sentido de pertinencia en el sector donde están, serán así digamos, de donde son sus arraigos naturales, puede decir? Podría ser. Acá siempre vamos a depender del diálogo que se tenga con la gente. En algunos casos, uno puede encontrar gente, pues que ya tradicionalmente su vida es así. O sea, que van de lugar en lugar, entonces por eso no hay una afinidad. Sin embargo, uno tiene que mirar que las personas en el fondo somos seres gregarios. Queremos pertenecer. Así estemos 2 días en un lado, queremos pertenecer. Queremos relacionarnos. Acuérdese cuando usted va de vacaciones. Usted va de vacaciones y no quiere que todo el mundo lo vea como bicho raro. Usted quiere sentirse parte del entorno. Entonces, a veces con estas poblaciones hay que aprender, hay que dialogar y siempre hay un encuentro, siempre hay una característica que nos permite unirnos, que nos permite entrar en diálogo. Yo siempre molesto y digo, como mínimo, con lo mínimo está la comida. Entre los seres humanos, lo más chévere y el contacto directo que hay es la comida. ¿No me creen? Respóndanme esta frase a ver. Cuando uno llega a una casa, ¿qué es lo mínimo que le dan a uno? ¿Cómo? Un tinto. Así sea un vasito de agua. Pero si usted llega a una casa y no le dan nada, pues uno se siente como que algo pasó acá. Entonces, ¿a qué voy? Que siempre hay vínculos, objetos, situaciones que nos pueden unir. Y nosotros los seres humanos, y más los latinoamericanos, tenemos ese punto de la comida. Mire y verá que siempre hacemos eso. Tenemos almuerzos de trabajo. En los colegios, ¿qué hacen? Las 11 compartidas. Usted necesita hablar con alguien seriamente. Venga, lo invito a comer. Vamos y nos tomamos un tintico. Siempre hay algo de por medio. Entonces, cuando hay poblaciones así muy complejas, la tarea es buscar qué nos une. Siempre hay algo que nos une. Siempre. Como mínimo está la comida. ¿Alguien más desea intervenir, sumar una inquietud? Va el profe Luchito. Los tocayos. Hola, profe, buenos días. Profe, pues no sé, yo tengo una pequeña duda. La duda nace en función de si bien estamos pensando un proyecto de investigación que se va a aplicar, digamos, pues al campo social, ¿sí? A unas necesidades de una población, ¿no resultaría después contraproducente el hecho de que la población se convierta, no sé, como en una sociedad asistencialista o esperando siempre un proyecto para surgir, para mostrarse, ¿sí? Para desarrollarse? No sé, lo pienso, digamos, en términos de las comunidades originarias, ¿sí? Ellos han perdido un sentido de su territorio y hoy gustan más de estar en la ciudad recibiendo, digamos, subsidios, ¿sí? De proyectos, digamos, interesantes como los que su merced nos plantea ahorita. ¿No sería, pues, digamos, de alguna manera como erróneo dar tanto, en tanto que las poblaciones de pronto no se piensen con función de un desarrollo y de darle utilidad al proyecto desarrollado, sino que digan, espero al otro y sigo recibiendo beneficios?
Entonces, sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente la idea es que cuando se genera un proyecto, se tenga claridad dónde está la participación de la comunidad. Por ejemplo, si ustedes miran todo esto de desarrollo económico, yo lo he visto mucho, cuando llegan a las poblaciones, hablan con ellas, las capacitan, pero miren que ya no hay capital semilla. Ya desde ahí rompe todo, porque es, los vamos a capacitar, les vamos a decir a dónde, les podemos decir con quién pueden hablar, a quién mostrarle el proyecto, pero no va a haber plata. Eso obliga a que la gente precisamente vaya movilizando otro tipo de recursos. Eso se logra desde el principio. Y desde el principio hay que decirles eso. Vamos a hacer un trabajo conjunto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la orientación técnica o la parte teórica o vamos a generar los encuentros. Pero ustedes qué tienen que hacer? Llevar eso a la realidad. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, cuando hacíamos las ollas comunitarias, las comunitarias, no las otras. Las comunitarias me gustan mucho. Sí, las otras no he podido. En esas ollas comunitarias, ¿nosotros qué poníamos? La logística. Organizábamos la gente, llamábamos a la gente, pero no poníamos nada. Primero por un principio de practicidad. ¿Cómo vamos a llevar una olla de esas gigantes hasta por... No había cómo. Entonces, ¿qué hacía la comunidad? ¿Usted qué pone? Ah, yo pongo la olla. ¿Y usted qué va a poner? Ah, yo pongo el agua. ¿Y usted qué pone? Yo pongo un poquito de comida, no sé qué. Eso se basa en esa historia que usted busca, que es la sopa de piedra. Hay una olla, ponen la piedra y ¿qué va a poner usted? Cada uno pone un poquito y sale un sancocho maravilloso. Pero la gente no se da cuenta es porque cada uno aportó. Entonces a uno le toca así, mostrar qué es lo que va a hacer cada uno y de esa manera uno se vuelve un elemento de todo esto. Y aparte, esto tiene que ser, no sé, eso tiene que ser muy claro y desde el principio avisarles que uno se va. Es como una relación, como una buena relación, diría yo. Uno no promete vida eterna ni que estaremos juntos por siempre. Uno promete que uno va a estar durante un tiempo y terminado ese tiempo uno se va a ir. Ya eso es fijo. Entonces, de esa manera, la persona ya tiene que empezar a empoderarse del proceso. No esperar hasta el final a ver qué va a hacer, sino que ellos ya se van organizando solitos y uno ya les va anunciando, me quedan tantos meses, ya me voy a ir. Entonces, eso también va ayudando. Lo que usted dice es clave, no se puede hacer asistencialismo. Eso es un fracaso total, porque lo que usted dice es verdad. Hay poblaciones que se acostumbran a que existan los proyectos y solamente sobrevive proyectos. Por eso hay proyectos que les enseñan a hacer proyectos. No solamente aplicarlos, sino que ellos lo sepan hacer. Y eso se ha visto mucho, digamos, por ejemplo, lo que pasa es que la población indígena es muy variada, porque hay comunidades que yo las he visto y ellos son los que van pasando proyectos y van haciendo cosas y de una vez son los primeros que van haciendo. Hay otras que también tenemos el problema es de la comprensión de cómo funcionan. Entonces, he visto, por ejemplo, proyectos de gobernaciones, de alcaldías, que tratan de llegar a capacitar estas poblaciones indígenas basados en una idea de capitalismo individualista. Y ellos no usan eso, ellos tienen la idea de como una especie de comunalidad, que el dinero llega y el dinero es para todos. Entonces, empoderar a uno no funciona y es que empoderar comunidades. Y he visto que tienen muchos choques porque no se ha hecho una lectura real de cómo generar esos procesos, que a nivel comunitario, pues a veces funcionan más esos, porque la visión es diferente. Pero sí hay que evitar a toda costa que haya una dependencia, que haya un maternalismo, un paternalismo ahí y que demos cosas. O sea, a veces lo que yo molesto es, si uno se reúne a comer no hay problema, porque es lo mismo, es como que nos reunimos de vez en cuando y algo hacemos, pero que no quede ahí que, vamos, que el producto final todo va a ser regalado. Hasta también con estos parques de bolsillo que yo les decía, hay algunas minutas que existen donde quien se responsabiliza del cuidado no es el distrito, sino la comunidad. Y eso me parece muy sano. Porque entonces, si se daña es porque ustedes no lo han cuidado. Si hay como unos criterios, que si hay unos daños, pues si ahí entra el distrito, pero que el sector sí debe ser cuidado. Entonces hay que tener es como mucha táctica en todo ese proceso.
Vale. ¿Alguien más desea una pregunta o inquietudes? ¿No? Les voy a mostrarles lo que está el profe Luis, el Google Scholar de él, para que ustedes tengan la oportunidad de ver su producción. Date un segundito. Google Scholar. Él también aparece. Sí, me surge otra pregunta. Dale, Luchito. Pues digamos que es como en función del tiempo y la durabilidad de un proyecto de estos, ¿sí? Debe tener un limitante en esa cuestión del tiempo. Lo digo porque, pues, a raíz de lo que su merced mencionaba ahorita de la experiencia, yo sí participé en un proyecto de estos, no en términos de pensarlo, sino más bien de juntarme al proyecto. El proyecto se dio en el barrio de Los Libertadores y era como, la necesidad era el río, ¿sí? Pensar el río. Allí, digamos que conocí una persona que pues, es de la comunidad LGBTIQ y ella se pensaba un problema y era, a nosotros no nos permiten participar en la educación desde nuestras libertades, ¿no? Y decía, qué bonito sería tener una escuela para ellos o para la comunidad, ¿sí? En términos del tiempo, ¿este proyecto se podría desarrollar? Bueno, ahí habrían dos cosas. La primera es que uno también tiene que mirar el tiempo de uno. Sí. O sea, si el proyecto está pensado para responder a una maestría y usted sabe que tiene 8 meses, 6 meses, 4 meses, pues de esa manera uno puede empezar a construir los objetivos y empezar a darle ruta. Es decir, si me voy a pegar esa idea, es que vamos a crear una escuela especial para una población determinada. Sí. Si eso es así y sé que tengo poco tiempo, pues puede ser que lo que yo genere es las bases teóricas, o genere un primer acercamiento, o genere la estructura del modelo. Entonces ya no me comprometo a que todo esté funcionando, pero ya dejo unas bases listas para que las otras personas puedan continuar, ya no de pronto dentro de esta estructura educativa, sino dentro de otra línea de trabajo. Entonces uno tiene que mirar como hasta dónde puede llegar, serse uno muy sincero, porque ahí vuelve la cuestión de ilusionar a las comunidades. Uno no puede decir vamos a hacerlo todo de una vez, porque a veces no se alcanza. A veces hay que crear primero las bases, hay que crear la perspectiva teórica, hay que crear un modelo, hay que hacer un piloto, por ejemplo. Sí. Y ahí ya quedaríamos, hasta ahí podemos llegar. Eso es lo duro de la investigación, que a veces nos limita en tiempo. Y ya de ahí pues empezaría la otra línea. ¿Cuál sería la otra línea? Por ejemplo, lo que su merced menciona, de comunidad LGBTIQ, más una escuela diferente. Eso lo podríamos estar pensando desde una educación popular. Es que, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos enfrentados en este momento a la educación a una estructura rígida que no se va a mover, porque también tiene un lineamiento de economía, o sea, de rendimiento, de producción, y esa estructura no se va a mover, no la vamos a poder mover. Tal vez con el tiempo, con los siglos se modifique, pero por ahora tiene una mirada muy rígida. Y hay muchos saberes y muchos conocimientos que no van a entrar. Entonces me vuelvo, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Ellos llegan al punto en que se dan cuenta que su saber propio no entrará en esta idea de universidad, no, porque lo rechazan. Aún más porque se habla de saberes, mientras en la universidad sí se habla de conocimiento. Ya desde ahí está la discriminación. ¿Qué hicieron estas comunidades? Crearon su educación propia. Entonces, por eso existe la educación propia y por eso existe la universidad propia y entonces por allá eso es en el Cauca, los Misak tienen su universidad propia donde dan sus títulos propios y sale el abogado que va a funcionar para su comunidad. Entonces ahí es donde tenemos que mirar que si el centro no está permitiendo, hay que crear alternativas. Es la única forma. Y en este momento, usted mire la educación que quiera y verá que la educación se está centrando pues a nivel de generar producción nomás. Y para esos otros conocimientos necesitamos alternativas. Entonces por eso se necesitan
esa educación popular, que es la educación que no está basada en ese conocimiento tradicional de la ciencia, sino que está mostrando esos otros saberes. Y poco a poco se va conformando. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ahorita, estos son los pre-ICFES populares. Entonces, el pre-ICFES popular, ¿qué es? El estudiante que está en 11 quiere entrar a la nacional porque es que no tiene recursos. ¿Qué hace? No tiene para pagar un pre-ICFES. Ah, ok, un grupo de profesores de la nacional, de la pedagógica, estudiantes, se reunieron y empezaron a crear el pre-ICFES popular, que es formar al estudiante que lo requiera. A veces creo que cuesta como, no sé, 50.000 pesos, una cosa así. O sea, siempre les cobran algo, pero es poquito, pero les dan todo el tiempo, los forman para prepararlos. ¿Y el resultado cuál es? Que pasan a universidades públicas. Entonces, son alternativas que deben existir porque el sistema no va a permitir que hayan otros conocimientos que entren. Y más el que nosotros tenemos es absolutamente cerrado. Entonces, siempre tiene que existir lo otro, lo alternativo, lo popular. Bueno, entonces, como les contaba, aquí está como la producción académica del profesor Luis Alfonso. Aquí ustedes lo van a encontrar, por supuesto, en todo el tema de Google Scholar. También lo van a encontrar en un CEBELAC, una producción muy importante. Para ustedes se dieran un poco la tarea de darle una lectura. Yo y Luis lo sabe, yo lo he citado por temas de complejidad social, ¿cierto? Pero también tiene una producción muy bonita en torno a temas de transformación, de trabajo social, de impacto allí, de proyección social, que me parece a mí que ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Máxime ahora que hablamos de justamente los marcos teóricos, los marcos de referencia. Si el profe... Dime. Ahí si me permite hacerme publicidad. Por ejemplo, el primero que es aportes de los sistemas y redes complejas para la transformación social. En ese artículo usted va a encontrar cómo se puede trabajar con comunidades desde la potencialización de las redes, o sea, cómo anclar y no permitir que comunidades desaparezcan, sino trabajándolo como sistemas, cómo poderlos potenciar. Ese ha estado bueno. Hay uno que es narrativas docentes en torno a la identidad campesina. Esa es una experiencia desde los profesores de cómo se ha podido hacer procesos de resistencia, precisamente como lo que decía aquí mi compadre, de hacer unas escuelas alternativas. Ellos lo trabajan desde el folclore, desde la tradición oral. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo han podido mostrar una educación diferente que no puede estar en la escuela, pero que se relaciona de manera constante en la escuela? Y hay un último, bueno, ahí sí ya el resto del que ustedes vayan mirando, hay uno que se llama Más allá del estadocentrismo, que es precisamente abogar por unas formas diferentes de construcción de ser humano, que debe generarse unas características distintas para que ese ser humano diferente pueda relacionarse en un mundo pues tan volátil como el actual. Yo les recomiendo eso, me parece que les puede funcionar mucho. El resto, si quieren, léanlo y sí también, no hay problema, yo aquí feliz. Listo, profe. Bien, no sé, muchachos, si nos tenemos aquí un minuto, nos paramos, tomamos la foto para ver al profe Lucho, para compartir también con él. Hacemos el popular selfie académico. Sí, porque esto es, en estos sistemas tan rígidos, donde no hay evidencia, no existe. Existe. Experimento social, un experimento social. Sí. Toca es que no se ubique en la mitad de la pantalla, porque las manos eso. Sí, no me tapen. ¿Quietos? ¿Sonrían? Listo. ¿Listo? No, gracias al profe Luis. Gracias a ustedes por el tiempo, por compartir con nosotros. Bueno, muy amables. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, profe Luis. Muchas gracias por todo. Chao. Hombre, muchas gracias. Este pisco